Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. En esta sesión vamos a hablar sobre los números reales y funciones. Mi nombre es Janet Salas, soy su docente tutora. Las indicaciones generales, por favor, silenciar su micrófono. Si tiene alguna consulta, puede hacerlo mediante foro, dentro de dudas e inquietudes. La agenda aproximadamente durará unos 40 minutos, donde se van a ver conceptos básicos, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, relaciones y funciones. Iniciamos. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos relacionados con los números reales, que son las bases para el estudio de las funciones. Aquí podemos ver en este diagrama de Venn la relación que guardan los números reales, racionales, enteros, naturales. Dentro de los racionales, como podemos ver, están los números enteros y dentro de los números enteros están los números naturales. Tenemos un subconjunto dentro del conjunto, se podría decir, universal. Dentro de los reales, los irracionales, ¿sí? Podríamos decir que es un conjunto formado por números racionales y los irracionales se los llama conjunto de los números reales y se los representa con la letra R. Los números racionales se los presenta con la letra Q, los números enteros se representa con la letra Z, los números naturales se representa con la N y los irracionales con pi. Vamos a ampliar un poquito más sobre los conjuntos numéricos, ¿sí? Aquí tenemos los números naturales, conjunto de la forma de n es igual a 1, 2, 3, 4, 5 al infinito. Quiere decir que puede ser un conjunto infinito. Los números enteros se representan con la letra Z, Z que tiene los elementos desde infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 al infinito. Los números racionales que se representan con la letra Q, y se podría decir que un número es racional si puede ser representado de la forma P y Q. Números irracionales son aquellos que no se pueden escribir como una fracción decimales, infinitos no periódicos, ¿sí? Seguimos. Otro concepto importante dentro de los números reales es la proporcionalidad directa e inversa que existen entre dos magnitudes. ¿Qué es la proporción directa? Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando la una aumenta y la otra también, cuando la una disminuye y la otra también. Aquí tenemos un ejemplo con la magnitud del número de helados y el precio. Mayor sea el número de vasos, como ustedes pueden ver, mayor es el valor de los helados. Por ejemplo, 5 vasitos de helados me cuesta $15, ¿sí? Si compramos un vasito de helado, me cuesta $3. Si compramos 15 vasitos de helados, me cuesta $45. Si compramos 10 vasos de helados, me cuesta $30. Y así sucesivamente. Aquí vemos que nuestro cociente es 3, porque cuando dividimos, en este caso, 15 para 5 es igual a 3. Ahora vamos con la proporcionalidad inversa. ¿Sí? Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando la una aumenta y la otra disminuye, o cuando la una disminuye y la otra aumenta. Aquí tenemos un ejemplo, la magnitud, número de niños, y la magnitud, número de dulces. Vamos a trabajar con el hecho de que hay 16 dulces que hay que repartir entre varios niños. En este caso, si hay un solo niño, a él le tocará 16 dulces. Si hay 2 niños, a él le tocará 8 dulces. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ver que mientras el número de niños aumenta, el número de dulces disminuye para cada niño. Se dice que dos magnitudes
son inversamente proporcionales cuando el producto es una constante. Por ejemplo, si multiplicamos 1 por 16, me va a dar 16. 2 por 8 me va a dar 16. 4 por 4 me va a dar 16 y 8 por 2 me va a dar 16, considerando que hay 16 dulces para cada niño. Continuamos. Vemos aquí un ejemplo de regla de 3 compuesta. Una regla de 3 compuesta es cuando hay más de 2 magnitudes. En este caso vamos a ver este problema, ¿sí? Dice, en una fábrica trabajando 8 horas diarias, han fabricado 2,000 ruedas en 5 días. ¿Cuántos días tardarán en fabricar 3,000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? Aquí identificamos 3 magnitudes: número de horas al día, número de ruedas y número de días. En este caso, tendríamos 2 magnitudes conocidas, que sería número de horas al día y número de ruedas, y una magnitud desconocida, ¿sí? Vamos a colocar aquí los datos del ejercicio. Dice, en una fábrica trabajan 8 horas diarias, 8, han fabricado 2,000 ruedas y estas 2,000 ruedas las han realizado en 5 días, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos días, que aquí iría X, se fabricarían 3,000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? Continuamos. Primero tenemos que determinar si es la proporcionalidad inversa o la directa. Comparemos. Vamos, el número de horas con el número de días, ¿sí? ¿Dónde está nuestra incógnita? Mientras más horas al día se trabaje, se necesita menos días para hacer las ruedas. Diríamos que estas 2 magnitudes son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces aquí le graficamos y le colocamos inversamente proporcional. Comparamos la siguiente. Comparamos el número de ruedas con el número de días que se va a efectuar las ruedas. Mientras más ruedas necesitamos hacer, se necesita más días para hacer estas ruedas. Entonces, guardamos una relación directa, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos determinado nuestra proporcionalidad, sea inversa o directa, vamos con el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿cómo establecemos una ecuación para determinar el valor de la incógnita? En este caso, es el número de días, ¿sí? Si las 2 magnitudes guardan una relación inversa a los elementos que le corresponde la magnitud conocida, formamos una fracción, pero de manera inversa. Como ustedes pueden ver, aquí dice 8 y 10, como es una inversa, le invertimos y colocamos 10 para 8. Iría en la parte inferior el 8 y en la parte superior el 10, ¿sí? Si las 2 magnitudes guardan una relación directa, podríamos decir que los elementos que le corresponde a la magnitud conformamos una fracción copiando, en este caso, el 2,000 dividido o el 2,000 en la parte superior y 3,000 en la parte inferior. Y luego el producto de estos dos, y luego el producto de estas 2 fracciones sería igual a los elementos de la magnitud desconocida, ¿sí? La fracción sería 5 en la parte superior y X en la parte inferior. Luego resolvemos las ecuaciones que se ha planteado. En este caso es una multiplicación de fracciones. Multiplicamos numeradores y denominadores entre sí y luego despejamos las incógnitas, ¿sí? Y aquí tenemos 10 sobre 8 por 2,000 sobre 3,000 es igual a 5 sobre X. Aplicando la multiplicación nos quedaría 20,000 para 24 es igual a 5
para X. Esta se podría decir es una proporción, el 20.000, y la X se la conoce como extremo, ¿sí? Y al 5. Y el 24.000 se le conoce como medios. Efectuamos la operación y el resultado me daría 6 días. En este caso, como salen los 6 días, el 5 multiplicamos por el 24 y el 2000 dividido para el 2000. 5 por 24 dividido, para 20.000 son 6 días. Continuamos. Aquí tenemos ecuaciones de primero y de segundo grado, ¿sí? ¿Qué diríamos de una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud. Como ustedes pueden ver acá, x más 2 es igual a 8. Tenemos ecuaciones de primer grado, ¿sí? Son aquellas ecuaciones de forma ax más b más menos b es igual a 0, donde a no es a 0. Tenemos ecuaciones de segundo grado, de igual forma, podríamos decir que es ax al cuadrado, aquí viene la diferencia, más menos bx, más c es igual a 0, donde a no pertenece a 0 y abc pertenece a los números reales, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de ecuación de primer grado. Consideremos el concepto anterior. La primera ecuación, la ecuación de primer grado está considerado cuando sus incógnitas están elevado a la 1. En algunos casos lo colocan, en este caso no. Entonces, vamos a resolver. Si podemos mirar el ejercicio, las incógnitas se encuentran siempre elevadas al exponente 1, ¿sí? Es por ello que se denominan ecuaciones de primer grado. Primero empezamos eliminando los paréntesis, ¿sí? Siempre la recomendación de adentro hacia afuera. Entonces, adentro tenemos los paréntesis, luego los corchetes y luego las llaves. Entonces, resolvemos primero los paréntesis respetando la ley de signos, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, las expresiones que tenemos es menos 3x más 2, menos 5x más 4, vamos a eliminar los paréntesis. La ley de signos, menos por menos da más, 3x, menos por más da menos 2, vamos con la siguiente expresión, menos por más da menos 5x, menos por más da menos 4, ¿sí? Entonces, hemos desarrollado la operación quedando como ustedes pueden ver, ¿sí? Ahora efectuamos la operación interna, ¿sí? Eliminando, en este caso, los corchetes, ¿sí? Dentro de los corchetes me dice que hay menos 15 más 6x más 3x menos 2 menos 5 menos 4. Entonces, más 6x más 3x me da 9x, menos 5x me da 4x. Menos 15, menos 2, menos 4 me da menos 21. Hemos eliminado ya nuestros corchetes y la expresión es la que ustedes la pueden mirar en sus pantallas, ¿sí? Ahora vamos a eliminar estos paréntesis, ¿sí? De igual forma, respetando los signos, la ley de signos, menos por más da menos, 4x, menos por menos da más, y 21, ¿sí? Hemos eliminado ya nuestro paréntesis y ahora nos quedan las llaves. En este caso, el resultado es este, ¿sí? De igual forma, respetando la ley de signos, nuestro resultado sería menos x más 0 es igual a menos 5, ¿sí? Terminamos la ecuación. En este caso, nuestra respuesta sería x igual a menos 5. Esa es una ecuación de primer grado. En el segundo ejemplo, también tenemos una ecuación de segundo grado. Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación. X sobre 2 menos 7, ¿sí? Abre
paréntesis, 5 sobre 7, abre corchetes, menos x, menos 12 sobre 10, x menos 3 sobre 4, cierra paréntesis, cierra corchetes y cierra llaves, es igual a x más 2. Como ustedes pueden ver, esta ecuación tiene signos de agrupación, ¿sí? Signos de agrupación, y el adicional es que tiene denominadores. ¿Qué recomendaría primero? ¿Sí? Eliminar primeramente los signos de agrupación y luego los denominadores. Fíjense aquí, hay que eliminar primero los paréntesis, ¿sí? Luego los corchetes y luego las llaves. Para eliminar este paréntesis, habría que multiplicar numeradores con denominadores entre sí, es decir, el menos 12 sobre 10 con el x menos 3 para 4. Pero antes podríamos, en este caso, simplificar, ¿sí? Aquí hemos simplificado, la cuarta de 12 es 3 y la cuarta de 4 es 1. Y nuestro resultado sería este, ¿sí? Nos quedaría, una vez que ya eliminamos los paréntesis, nos quedaría, ya no el 12 sobre 10, este se eliminaría y nos queda 3x menos 9 sobre 10 igual a x sobre 2. Aquí podríamos decir que tenemos una resta de fracciones. ¿Qué hacemos acá? Sacamos el mínimo común múltiplo, que sería, en este caso, el 10, ¿sí? Y efectuamos las operaciones, ¿sí? 10 dividido para 1, en este caso se sobreentiende que es el 1, y este resultado por x, y nos quedaría, sería menos 10. 10 dividido para 10, y este resultado para 3x menos 9 nos quedaría menos 3x más 9, considerando la regla de signos, ¿sí? Por favor, no se olvide. Seguimos desarrollando la operación. Aquí también vamos a hacer hemos sacado en este caso la séptima de 7, 1, la séptima de 7, 1 se desaparece, aquí la quinta de 1, perdón, la quinta de 5, 1, la quinta de 10, 2, ¿sí? Para eliminar estos corchetes habría que multiplicar, ¿sí? Para eliminar estos corchetes habría que multiplicar la fracción interna. Estas dos cantidades, 5 sobre 7, por menos 10x menos 3x más 9 dividido para 10. Pero antes podríamos hacer la simplificación, que ya lo hicimos, y quedaría de esta forma, ¿sí? Continuamos. Aquí podríamos restar las dos fracciones, ¿sí? Miren. Un mínimo común, en este caso es el 2, y podemos efectuar la operación 2 para 1, y por x me quedaría x, ¿sí? Consideramos la ley de signos, menos por menos da más, ¿sí? 2 para 1 es 1 por 10 y me da 10x. 2 para 1 me da 1 y para 3, en este caso, me da más 3. Y 2 para 1, ¿sí? 2 para 1. Y 2 para 1 me da 1 por 9. En este caso, el resultado sería 9. Y nos quedaría la ecuación de esta forma. Continuamos con el desarrollo. Todavía tenemos que irla simplificando un poco más. En este caso, tenemos unas propiedades. Una de ellas es la eliminación de los denominadores, y nos quedaría, ¿sí? Si eliminamos el 2 de la primera expresión y el 2 de la segunda expresión, nos quedaría x más 10x más 3x menos 9 igual a x. Procedemos a hacer el desarrollo, ¿sí? En este caso, le trasladamos la x que está en la parte derecha a la izquierda, y nos quedaría x más 10x más 3x menos x. Aquí en la izquierda colocaríamos todas las incógnitas y a la derecha el resto de números, ¿sí? Entonces, en este caso, x más 10
X me daría 11 más 3, X y menos 1 me daría 13X, ¿sí? Y la dividimos, ¿sí? El 13 pasa a ser el denominador y quedaría 9 dividido para 13. Otro de los temas que vamos a ver es la ecuación de segundo grado, ¿sí? La ecuación de segundo grado es aquella que tiene la forma, como podemos ver aquí, de ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b y c pueden tomar cualquier valor real, pero con la expresión que a, ¿sí?, no puede tomar un valor 0, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de segundo grado pueden ser completas e incompletas, ¿sí? Dentro de las incompletas tenemos las mixtas. En este caso, le faltaría el término independiente, ¿sí? Acá en la parte de arriba diríamos que se le llama cuadrática a bx, se le llama a x cuadrado, se le llama cuadrática, a bx lineal y c es el término independiente. Entonces aquí en las ecuaciones de segundo grado incompletas, las mixtas, le falta el término independiente. Y en las puras le falta el término lineal. Para poder solucionar una ecuación de segundo grado, las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. También se denominan raíces. Existen dos métodos para resolver una ecuación de segundo grado mediante la fórmula general y factorización. La fórmula general está establecida por x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a. Listo. Continuemos, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿sí? En donde dice x menos 3 al cuadrado menos x menos 2 sobre 3 más 3 menos x por x menos 1 es igual a x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Se desarrolla considerando todas las propiedades, ¿sí? Y en este caso, el A es igual a 3, el B es igual a menos 5, el C es igual a menos 8, ¿sí? Debemos presentarla en la fórmula que ya se dio lectura anteriormente, entonces aquí tenemos B, la B en este caso es menos 5 más menos raíz cuadrada, la B al cuadrado, en este caso es 5 al cuadrado, menos 4ac, que sería 3 menos 8 dividido para 2a, que en este caso sería 3, ¿sí? Desarrollamos la operación de la raíz cuadrada, en este caso 5 al cuadrado menos la multiplicación de 4 por 3 y por menos 8. Nos da el resultado de 121, ¿sí? Y la ecuación nos quedaría 5 más menos 121 sobre 6. En este caso, vamos a calcular la raíz cuadrada de 121, que es 11, ¿sí? Entonces, 5 más menos 11 sobre 6. Tenemos dos soluciones. X1 es igual a 8 sobre 3 y X2 es igual a menos 1, considerando que X1 es igual a 5 más 11 sobre 6, utilizándole el signo negativo, y el X2 es 5 menos 11, nos daría X igual a menos 1. Pues, vamos a ver otros conceptos que también están muy relacionados con la función. Es el dominio. A ver. Es el dominio, perdón, es la función y relación.
Una función es una relación que asocia a los elementos de dos conjuntos A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Entonces, F es igual a DB. Aquí tenemos el conjunto A y acá el conjunto B, ¿sí? Este conjunto A es el conjunto inicial o de partida y el de acá es el conjunto final o de llegada. A un elemento del conjunto A no le puede corresponder dos o más elementos del conjunto, ¿sí? Aquí tenemos una de función, es función, en este caso A1, B1, C1 es una función. En el segundo ejemplo, A1, B2, C2 es una función. En este caso no es una función, ¿sí? Continuamos. Aquí vamos a ver el dominio y rango de una función, ¿sí? Como ustedes pueden ver, dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente X que hace que la función exista. Y el rango o recorrido es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y que hace que la función exista. Aquí tenemos un ejemplo. Sean los conjuntos A formados por los elementos 2 y 3 y el conjunto B formado por los elementos 4, 5, 9 y 17 y la función f hacia b definida por la fórmula f de x es igual a x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cada elemento del primer conjunto debe elevarse al cuadrado para determinar el elemento con el cual se relaciona el segundo conjunto. Además dice determinar el dominio y recorrido, ¿sí? Bueno, aquí dice, aquí tenemos en el conjunto A 2 y 3. Entonces, 2 elevado al cuadrado es 4, 3 elevado al cuadrado es 9, ¿sí? Además, este resultado se puede reflejar en una tabla cuando la X vale la función, toma el valor de 4. Y cuando la X vale 3, la función toma el valor de 3. ¿Sí? Aquí tenemos X es el dominio, f de X es igual a X al cuadrado, es el rango. ¿Sí? Entonces, el dominio está formado por los valores que toma variables independientes, en este caso son los elementos 2 y 3. Y el rango por los elementos que toma la variable dependiente 4 y 9. Aquí tenemos también otro ejemplo sobre la evaluación de una función. El valor real de una función f de x es aquel que toma y cuando se le asigna a x un determinado valor real, ¿sí? Ejemplo 1, si f de x es igual a 5 menos 2x. Allá, f de x, ¿sí? Entonces, f menos 1 es igual a 5 menos, en este caso la x sería menos 1. F menos 1 es igual a 5 menos, aquí debemos respetar la ley de signos, menos por menos da más, y 2 por 1 me da 2. F menos 1 es igual a 7. Ahora vamos a ver f de 0. F de 0 es igual a 5 menos 2. Aquí es la x la reemplazamos con el 0. F de 0 es igual a 5 menos 0. F de 0 es igual a 5. Aquí tenemos una segunda función, ¿sí? Dice, si f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3, hallar f de x más h, ¿sí? Aquí reemplazamos la x y colocamos, en este caso, x más h, ¿sí? Que es lo que nos están solicitando. Entonces, 2 por x, en reemplazo de x sería x más h al cuadrado y menos 3, ¿sí? Desarrollamos la potenciación, x más h al cuadrado es un producto notable, ¿sí? Es un producto notable, recordemos un poco los productos notables, el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda, ¿sí? Los otros términos bajan iguales.
Entonces, el resultado sería si f de x es igual a 2x cuadrado menos 3, hallar f de x más h, el resultado sería fx más h es igual a 2x cuadrado más 4hx más 2h al cuadrado y menos 3. Continuamos. Operaciones entre funciones. ¿Sí? Se pueden realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo en donde lo vamos a representar en las 4 situaciones que se habló anteriormente. Sea f y g dos funciones reales de variable real con dominios de f y de g, respectivamente, se definen las funciones. Ejemplo, sean las funciones f de x igual a 1 sobre x menos 1 y g de x igual a 2 de x. Realizar las siguientes operaciones. ¿Sí? En este caso tenemos f de x más gx es igual, vamos a reemplazar, ¿sí? 1 sobre x menos 1 más 2x, ¿sí? Seguimos desarrollando la operación f de x más gx igual a 1 sobre x más 2x menos 1, ¿sí? Dividido para x menos 1, ¿sí? Y nuestra respuesta sería, en este caso, multiplicando sería 1 por x es x, acá vamos a multiplicarlo, conservamos, no olvidemos la ley de signos, más por menos da menos, ¿sí? Más por más da más, entonces 2 por x me da más 2x, más por menos da menos, 2 por 1 me da 2. Igual, dividido para x bajamos la misma expresión, ¿sí? Y nuestro resultado f de x más g de x reemplazando me daría a 3x menos 2, en este caso x más 2x, me da 3x menos 2 sobre x menos 1, ¿sí? La misma situación en la resta, f de x menos g de x, vamos a reemplazarlo, ¿sí? Sino que en este caso aquí es resta, en la suma tenemos el signo suma, ¿sí? Entonces es igual a 1 dividido para x menos 1 menos 2 dividido para x, ¿sí? Seguimos desarrollando la operación y tendríamos 1 por x menos 2, x menos 1, dividido para x menos 1, ¿sí? f de x menos g de x es igual a x menos 2x más 2 dividido para x menos 1. Y nuestro resultado sería menos x más 2 dividido para x menos 1. Aquí tenemos la multiplicación, tendríamos que aplicar las reglas para la multiplicación, ¿sí? En este caso, vamos a sustituirle f de x por gx es igual, se abre corchetes 1 dividido para x menos 1 por 2 dividido para x. Le vamos a trasladar las funciones del ejemplo inicial. Nuestro resultado sería 2 dividido para x menos 1, ¿sí? Multiplicando. Y en la división, ¿sí? Como ustedes saben, tendríamos que hacer la multiplicación de numeradores y con denominadores. Nuestro resultado sería x dividido para 2x menos 1. Continuamos. Tenemos una composición de una función. Ejemplo, encontrar f o g de las funciones. Es importante tener claro que f o g
de x es equivalente a f de g de x, ¿sí? Miren, f de g de x, ¿sí? Entonces, a f o g de x o f de g de x se le conoce como la función compuesta de g con f. Es decir, primero desarrollamos la g y luego desarrollamos la f, ¿sí? Entonces, aquí dice f o g de x, que es equivalente a f de g de x. Primero desarrollamos g de x. G de x, por eso es la razón que reemplazamos g de x por la expresión equivalente, que sería x más 3 sobre 2x más 1. Continuamos. Luego de f de x más 3 sobre 2x más 1, nos vamos a la función f. Y en reemplazo de x ponemos esta expresión. 3 y en reemplazo de x ponemos x más 3 sobre 2x más 1. ¿Sí? La expresión quedaría de esa forma. Desarrollamos las operaciones indicadas. 3, en este caso 3 por x más 3 y 3 por 2x más 1 y nos daría el siguiente resultado. Entonces, f de x o g de x es igual a 3x más 9 dividido para 2x más 1 es igual a más 1, ¿sí? Se suman las dos fracciones y nos queda el resultado, en este caso, 7x más 11, 2x más 1. ¿Sí? Hemos terminado con la composición de una función. Ahora, hay varios tipos de funciones, ¿sí? Vamos a estudiar la función lineal o de primer grado y la función afín o cuadrática, que es lo mismo, ¿sí? Función lineal es definida por la ecuación f de x igual a mx o lo que es igual a y igual a mx, ¿sí? En donde m es la pendiente de la recta, inclinación de la recta con respecto al eje x, ¿sí? Aquí tenemos una característica, la recta siempre pasa por el origen de las coordenadas, ¿sí? Función afín también es definida por la ecuación f de x igual mx más b, o se podría decir que y es igual a mx más b, en donde b es la ordenada en el origen, indica el punto de intersección de la recta con el eje y sus coordenadas son 0 o b. M es la pendiente de la recta, inclinación de la recta con respecto al eje x. Si la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia la derecha, es decir, el valor de mx resulta positivo. Si la pendiente es negativa, la recta se inclina hacia la izquierda, es decir, el valor de mx resulta negativo, ¿sí? No sé si alcanza. Bueno, voy a seguir. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de funciones del tipo f de x es igual a mx más b. Sea la función f de x igual x más 1, construir una tabla de valores, graficar y determinar su dominio, ¿sí? Construimos una tabla de valores, una columna para los valores que se van a asignar a la variable independiente, que es la x, y otra columna para y. Entonces asignamos valores. En este caso vamos a asignar valores que van desde el menos 2 hasta el 2. Es decir, que haya tantos valores positivos como negativos. Y el 0. Entonces, si la x vale menos 2, ¿qué valor toma la y o función? Entonces, evaluamos la función por cuanto x vale menos 2, ¿sí? Podemos ver aquí en el desarrollo del ejercicio, cuando x vale menos 2, reemplazamos menos 2 más 1 es igual a menos y. Y es igual a menos 1. ¿Sí? Y así sucesivamente procedemos a realizar las operaciones para tener nuestra tabla
completa, ¿sí? Ahora en la gráfica siempre vamos a partir del origen de las coordenadas y vamos a realizar dos movimientos. El primero que será X, ¿sí? Y en sentido horizontal, y el segundo Y en sentido vertical, y al punto donde llegamos, ese lo sombreamos. Entonces, para graficar partimos del origen de las coordenadas. Aquí tenemos menos 2 menos 1 sería menos 2, ¿sí? Y menos 1 hacia abajo. Aquí sería nuestro punto. 1 y 0. Sería menos 1, ¿sí? Menos 1 y 0. Menos 1 en sentido horizontal y el 0 que en sentido vertical no nos va a mover en este caso, ¿sí? 0 y 1. En este sentido horizontal nos movemos, pero en sentido vertical, una unidad hacia arriba, ¿sí? Y 2, una y 2, una hacia la derecha y 2 hacia arriba. Señores estudiantes, gracias por su atención.